entender cosas que eran inentendibles. Con vos pude descubrir lo que es estar enamorada. Con vos me... Buen día, gente bonita. Les voy a explicar hoy algunas propiedades de la luz solar. Les voy a mostrar cosas que saben y cosas que supongo que no saben. Ahí vamos. Gente, les voy a mostrar algo que supongo que todo el mundo ya hizo alguna vez. Con una lupa, prender un fuego. Es algo bastante común. Prende muy rápidamente. Solo tienen que poner el puntito de luz más fuerte en la madera. Y ahí concentran todos los rayos solares en un punto. No es algo muy difícil de hacer. Supongo que todo el mundo lo habrá hecho. A ver si les puedo mostrar cómo está la madera quemada. Espero que se vea. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con una hoja de papel. Como podemos ver, concentramos los puntos en un solo lugar. No sé si llegan a ver ahí, pero no prende nada. En el blanco no pasa nada. Bueno, vimos que no prendía. Ahora vamos a hacer otro intento. Tengo algo nuevo, como ven acá, un lápiz negro, y vamos a tratar de prender de nuevo. Podemos observar mucho viento que no prende, pero vamos a hacer un pequeño experimento y vamos a pintar de un color, no era negro, era azul, un color oscuro, la hoja, y vamos a tirar los rayos solares a ese punto. Y ahora podemos ver cómo rápidamente el papel se empieza a quemar. Esto es uno de los principios básicos de trabajar con la luz del sol. Como podrán ver, rápidamente se quema. Pero si voy al blanco, no sigue quemándose. Si va al negro se quema, si va al blanco no se quema. Pero al azul se quema, pero no. Se quema. En el blanco no pasa nada. Bueno, gente, como les prometí, les voy a enseñar a hacer fruta seca con elementos que tenemos todo el mundo para que vean que está seca. Lo golpeamos un poquito. Esto es una berenjena. Acá hay un poco de banana también seca, que la pueden hacer fácilmente con estos elementos. Podemos usar algo metalizado, este es un paquete de sal. Pueden usar, esto es un globo de esos de shopping. Acá tenemos un vidrio, que el vidrio lo pueden sacar, yo acá les dejé como un escáner viejo, reciclado. Una caja de cartón. Vamos a usar, puede ser que usemos un poco de hilo, no necesariamente. Cinta de papel, si es en lo posible. Pueden usar un espejo. Después les pongo una foto con todo lo que van a usar. Un poco de tela. Esta es una tela negra, porosa. Es de una silla de computadora. Vamos a usar un cúter, no sé si ya lo dije. Algún cuchillo por si alguien nos ataca, algún enemigo. Vamos a usar unas latitas de algún borrachín que haya por ahí. Un poco de vinagre, muy importante para desinfectar todo. Y si no me olvido de nada, ya está. Es eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a cortar las puntas de la caja. Acá y acá, lo que sería la parte de abajo y la parte de arriba de la caja. La caja va a ir así y ahí va a captar el sol. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un agujero en esta parte y en la parte de abajo para que pueda pasar así el aire y secar. El proceso por el cual lo hace se llama termosifón. Se calienta adentro
la caja y succiona el aire para arriba, y así va sacando toda la humedad. Eso es lo que es un secador solar. La caja se calienta, entra el aire frío, se calienta y se lleva toda la humedad por arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos acá abajo también, y le ponemos un poco de esta tela para que no entren bichos. La tapamos. Eso lo vamos a hacer con un cúter y una tijera. Perdón, con un cúter y un poco de cinta y la tela esta. Bueno, yo ahora lo voy a cortar. Una vez que cortamos la caja, yo acá ya corté, son cortes sencillos, por eso no filmé y tengo una sola mano. Cortamos un pedacito también de la tela, y la tapamos acá. Con cinta, que esto lo voy a hacer ahora, con cinta lo pegamos. Buenísimo, acá como podrán ver yo ya pegué un poco, después lo emprolijo un poco la tela, entonces ahora el aire va a poder pasar acá para que vean el sol. Y como es en realidad dos agujeros, son dos agujeros y un poco de tela, bien sencillo. Bueno gente, vamos a seguir con nuestro video de cómo hacer un secador solar. Acá tenemos 2 latas y un poco de vinagre. Lo que vamos a hacer es, vamos a lavar las latas, simplemente les echamos un poco de vinagre como para desinfectar, ¿no? Y con eso va a estar bien. La lavan con abundante agua, le sacan todo lo que tienen, cosa de que queden limpias, y listo. Después lo que hacemos es, las vamos a cortar. Yo estas claramente ya las lavé, así que ahora vamos a empezar a cortar. Vamos a cortar las latas. Un cuchillo, le vamos dando. Vamos sacando todo el agua que quedó del lavado. Cortamos la otra punta. Porque lo que vamos a usar es el aluminio, que es el material refractante que tiene la lata. Ahí está. Y ahora la cortamos en dos. La abrimos. Y esto es lo que vamos a usar para hacer el secador. Para poder mantener fija la lata, lo que vamos a hacer es, le hacemos un pliegue en el lugar opuesto al que vamos a usar la lata. Entonces la lata no se curva más. Y además saca la parte cortante. Ojo, siempre, si pueden usar guantes usen, yo nunca uso. Si pueden usar guantes usen. Entonces queda firme. Y acá está. Este sería el material refractante que usamos, del aluminio. Para seguir un poco con todo, les voy a contar algo que para mí es hermoso. Acá tienen una barra que tiene muchos colores. En verdad esto es un lluvia, un palo de agua. Bueno, y tiene todos los colores del arco iris. Y una cosa a las que les quería mostrar, está muy buena, es con esto, que se llama cristal arco iris. Les voy a mostrar una de las propiedades de la luz. No sé si llegan a ver cómo, si se ve ahí, cómo en mi mano refleja absolutamente todos los colores del arco iris. Cuando la luz se separa, están todos los colores del arco iris. No sé si lo ven ahí. A ver, porque en el otro no se vio. Ahí está. Cada puntito de esos tiene todos los colores del arco iris. Tengo todas las placas ya cortadas de un par de latas. No los filmé para no aburrirlos. Como ven ahí los colores del arco iris.
Así que si vamos a cocinar con todos los colores. Voy a hacer, como vemos, la caja, ya que tiene muchas agujeras. Vamos a poner el aluminio para que quede todo bien brilloso. Y a continuación vamos a poner las láminas una al lado de la otra, como para que pueda refractar bien la luz del sol. Estoy haciendo lo mejor que me sale. La idea es que el modelo final quedaría una cosa como esta. Yo no les dije porque pueden usar la cinta, pero lo que pueden hacer para atarlo es coserlo. Agarran una aguja y cosen el hilo. Entonces tienen bien atado todo y sujetado y no se va a caer en ningún momento. Bueno gente, acá yo ya le puse todas las placas, cada una de las latitas. Abajo le puse el aluminio, a ver si pueden ver. Lo que es importante es si esto lo pueden poner en forma que dé una sensación curva, o sea, levantado, como para que quede algo como combo. La intención de esto es que concentre los rayos más en el centro y que vayan para arriba y reflecten en el vidrio. Lo único que queda hacer es poner el vidrio. Bueno, agarramos el vidrio y simplemente lo colocamos arriba. Lo que podemos hacer también es, para que quede bien sujeto, es con cinta lo pegamos. Pegado con un poquito, no sé si lo llegan a ver, está pegado con cinta, entonces de un lado solo, entonces se puede abrir para poner las cosas y sacar. ¿Qué es lo que hace esto? El vidrio lo que hace es el efecto invernadero. El efecto invernadero es que permite que entren los rayos del sol, pero que no salgan. Entonces genera un microambiente donde hay mucha temperatura. Y así se hace un calentador solar. El efecto invernadero es lo que nos está pasando a nosotros por el tema de la contaminación. Como muchos pequeños cristales, que serían las distintas sustancias que van al aire, no permiten que salga la energía solar. Entonces aumenta mucho la temperatura. Eso sería lo que es el efecto invernadero. Si quieren saber más, lo buscan. Bueno, buenísimo, subí al balcón para poder hacer bien la toma. Bueno, voy a mostrar la vista un poco. Y acá tenemos el secador solar. Y la hierba que vamos a secar es una que es muy buena para el estómago, que es, permiso, ahí, el burrito, que es de mi huerta. Es buena para el hígado, es digestiva, y para tomar en té es importante siempre secar las hierbas, así que para que puedan sacar más extracto. Lo que vamos a hacer es, la vamos a poner en nuestro nuevo secador solar y la vamos a dejar un rato. No sé si ya se puede filmar por la luz del sol. A ver, ahí está, y la dejamos ahí. Bueno gente, ahí yo aproveché y puse un limón y un poco de tomate. Eso no lo hice con esto, pero bueno, aprovecho y lo seco, que le faltaba un poquitito de secado. Y vamos a ver cómo está lo nuestro. Pasó media hora nomás y ya podemos ver ahí, no sé si ven, que está bien seco. Esto está caliente y esto ya está secando. Si escuchan el ruido, como se parte para después poder hacer el té. Ahí tienen, se parte la hoja, quiere decir que ya está seco. Esto después lo muelen y se toman un rico té de burrito. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. No se desesperen, recuerden que el secado es un ciclo. Tiene que pasar por temperatura caliente y después tiene que pasar un tiempo donde termine de secarse. No es solamente el calor lo que lo seca, sino que es como un pulso, ¿no? Como que se seca y como que después se termina de secar cuando ya se empieza a enfriar, como en ciclos. Bueno, mi nombre es Axel, espero que les